para la narración más salvaje y al mismo tiempo más doméstica que estoy a punto de escribir, ni espero ni pido que se me crea. Estaría verdaderamente loco si lo hiciera, en un caso donde mis propios sentidos rechazan la evidencia de lo que han visto. Sí, loco no estoy, y con toda seguridad no estoy soñando. Pero mañana moriré, y hoy quiero desahogar mi alma. Mi propósito inmediato es colocar ante el mundo, de forma simple, clara y sin comentarios, una serie de simples eventos domésticos. En sus consecuencias, estos eventos me han aterrorizado, me han torturado, me han destruido. Sin embargo, no intentaré explicarlos. Para mí, no han representado más que horror. Para otros, parecerán menos terribles que lo que vendrá después de la muerte. Quizás se encuentre alguna mente más tranquila, más lógica y menos excitable que la mía, que vea en las circunstancias que relato con temor no más que una sucesión ordinaria de causas y efectos naturales. Desde mi infancia, fui conocido por la docilidad y la humanidad de mi carácter. Mi ternura de corazón era tan evidente que se convirtió en motivo de burla para mis compañeros. Me encantaban especialmente los animales, y mis padres me complacían con una gran variedad de mascotas. Con ellas pasaba la mayor parte del tiempo, y nunca era más feliz que cuando las alimentaba o acariciaba. Esta peculiaridad de carácter creció conmigo, y en mi edad adulta encontré en ella una de mis principales fuentes de placer. A quienes han sentido cariño por un perro fiel y sagaz, no necesito explicarles la naturaleza ni la intensidad de la satisfacción que proporciona ese cariño. Hay algo en el amor desinteresado y sacrificado de un animal que va directo al corazón de aquel que ha tenido muchas ocasiones para comprobar la mezquindad de la amistad humana y la fragilidad de su fidelidad. Me casé joven y tuve la fortuna de encontrar en mi esposa una persona de carácter afín. Al notar mi gusto por los animales domésticos, no perdió oportunidad de conseguir los más agradables. Tuvimos aves, peces dorados, un buen perro, conejos, un pequeño mono y un gato. Este último era un animal notablemente grande y hermoso, completamente negro, e inteligente en un grado sorprendente. Al hablar de su inteligencia, mi esposa, que tenía algo de supersticiosa, solía hacer alusión a la creencia popular antigua que consideraba a todos los gatos negros como brujas disfrazadas. No es que ella creyera en ello de verdad, y solo menciono esto porque ahora lo recuerdo. Nuestra amistad duró de esta manera varios años, durante los cuales mi carácter y temperamento sufrieron un cambio radical para mal, debido al demonio del alcohol, me avergüenza confesarlo. Día tras día me volvía más sombrío, más irritable, más indiferente a los sentimientos de los demás. Me permitía usar lenguaje violento con mi esposa, y finalmente incluso le ofrecí violencia física. Mis mascotas, por supuesto, sintieron el cambio de mi actitud. No solo las descuidaba, sino que las maltrataba. A Plutón, así se llamaba el gato, sin embargo, aún le tenía cierto aprecio que me contenía de maltratarlo, como no dudaba en hacerlo con los conejos, el mono o incluso el perro, cuando por accidente o por afecto se cruzaban en mi camino. Pero mi enfermedad, que enfermedad se parece tanto al alcoholismo, creció en mí, y finalmente incluso Plutón, que ya estaba viejo y algo irritable, comenzó a sufrir los efectos de mi mal genio. Una noche, regresando borracho de una de mis andanzas por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo agarré, y en su miedo me mordió la mano. La furia de un demonio se apoderó de mí en ese instante. Ya no era yo. Mi alma original pareció abandonar mi cuerpo, y una maldad demoníaca y pura sacudió cada fibra de mi ser. Saqué del bolsillo del chaleco una navaja, la abrí, agarré al pobre animal por el cuello y deliberadamente le saqué un ojo. Me avergüenzo, me quemo por dentro, tiemblo mientras escribo esta atrocidad condenable. Cuando la razón volvió por la mañana, después de dormir la borrachera de la noche, sentí un sentimiento a medias de horror y a medias de remordimiento por el crimen que había cometido. Pero era un sentimiento débil, ambiguo, y mi alma no fue tocada. Volví a caer en el exceso y pronto ahogué en vino todo recuerdo del hecho. Mientras tanto, el gato se recuperaba lentamente.
La cuenca del ojo perdido presentaba un aspecto terrible, pero ya no parecía sufrir dolor. Se comportaba como siempre, pero, como era de esperarse, huía con terror de mí. Al principio esto me afectó. Me dolía ver que el animal, que tanto me había querido, ahora me evitaba. Pero ese sentimiento pronto dio paso a la irritación. Y entonces llegó, como para mi ruina final e irreversible, el espíritu de la perversidad. De este espíritu, la filosofía no se ocupa. La frenología no lo reconoce. Sin embargo, estoy tan seguro de que mi alma existe como de que la perversidad es uno de los impulsos primitivos del corazón humano, una de esas facultades indivisibles que determinan el carácter del ser humano. ¿Quién no se ha sorprendido alguna vez cometiendo un acto vil o necio, sin otro motivo que saber que no debía hacerlo? ¿No sentimos muchas veces la necesidad de desobedecer una ley solo porque sabemos que es ley? Ese espíritu de perversidad fue el que me llevó a mi destrucción final. Fue ese deseo profundo del alma de violentar su propia naturaleza, de hacer el mal por el mal mismo, lo que me impulsó a continuar y finalmente consumar el daño que le había hecho a aquella pobre criatura. Una mañana, en sangre fría, le até una soga al cuello y la colgué de la rama de un árbol. La colgué con lágrimas en los ojos y con el corazón lleno de remordimiento. La colgué porque sabía que me había amado, porque sabía que no me había dado motivo alguno para odiarla. La colgué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado mortal que pondría en peligro mi alma inmortal, hasta el punto de dejarla, si eso fuera posible, fuera del alcance de la infinita misericordia del Dios más misericordioso y más terrible. Esa misma noche, después de cometer esta cruel acción, me despertó un grito: fuego. Las cortinas de mi cama estaban en llamas. La casa entera ardía. Con gran dificultad, mi esposa, un sirviente y yo logramos escapar. Todo fue destruido. Mi mundo se redujo a cenizas y caí en la desesperación. No voy a caer en la debilidad de intentar establecer una relación entre esa catástrofe y la atrocidad que había cometido. Estoy simplemente narrando una serie de hechos y no quiero dejar ningún detalle sin contar, ni siquiera uno que parezca irrelevante. Al día siguiente del incendio, visité las ruinas. Todas las paredes, excepto una, se habían derrumbado. Esa excepción era una pared interior, no muy gruesa, que se encontraba más o menos en el centro de la casa. En esa pared estaba apoyada la cabecera de mi cama. El revoque había resistido bastante bien el fuego, lo que atribuía que había sido aplicado recientemente. Alrededor de esa pared se había reunido una multitud de personas, y muchas examinaban con atención una parte específica. Escuché palabras como extraño, increíble y expresiones parecidas, lo que despertó mi curiosidad. Me acerqué, y vi, como grabada en bajorrelieve sobre la blanca superficie, la imagen de un enorme gato. La figura era muy precisa, increíblemente detallada. Había una soga alrededor del cuello del animal. Al ver esta imagen, pues no podía considerarla otra cosa, me invadieron el asombro y el terror. Pero luego llegó la reflexión. Recordé que el gato había sido ahorcado en un jardín junto a la casa. Al producirse el incendio, mucha gente había corrido al lugar, y alguien, cegaramente, había cortado el cuerpo del animal y lo había arrojado por una ventana abierta a mi dormitorio. Al caer la pared, el cuerpo quedó aplastado contra el yeso recién aplicado, y la cal junto con el fuego y el amoníaco del cadáver formaron la imagen que ahora veía. Aunque esta explicación satisfacía mi razón, no lograba calmar mi imaginación. Durante meses no pude liberarme del fantasma del gato, y en ese tiempo regresó a mi alma un sentimiento a medias de remordimiento. Llegué incluso a lamentar la pérdida del animal, y comencé a buscar otro que se le pareciera, para llenar su lugar. Una noche, mientras me encontraba medio dormido por el alcohol en una de las tabernas más infames que frecuentaba, mi atención se centró en algo negro. Apoyado sobre una de las enormes barricas de ron que formaban parte del mobiliario del local. Estuve mirando durante varios minutos la parte superior del barril y me sorprendió no haber notado antes lo que allí había,
un gato negro, tan grande como Plutón y muy parecido en todos los aspectos, salvo uno. Plutón no tenía ni un solo pelo blanco, este gato, en cambio, tenía una gran mancha blanca, aunque indefinida, en la zona del pecho. Cuando lo toqué, el gato se levantó de inmediato, ronroneó con fuerza, se frotó contra mi mano y pareció encantado con mi atención. Era justo el tipo de animal que estaba buscando. Le ofrecí dinero al dueño del lugar para comprarlo, pero él dijo que no era suyo, que no sabía de dónde había salido, que nunca lo había visto antes. Seguí acariciándolo y, al salir del lugar, el animal mostró deseos de seguirme. Lo permití. A ratos me agachaba y lo acariciaba mientras caminaba. Cuando llegamos a casa, el gato se instaló como si fuera suyo el lugar y enseguida se ganó el cariño de mi esposa. Por mi parte, pronto sentí un creciente rechazo hacia él. Era justo lo contrario a lo que había anticipado. No sé por qué. Tal vez porque, aunque mostraba mucho afecto por mí, eso me resultaba molesto. Poco a poco, ese fastidio se convirtió en odio. Evitaba al animal, pero un sentimiento de vergüenza y el recuerdo de lo que había hecho antes me impedía hacerle daño. No lo golpeé ni lo maltraté por semanas, aunque cada vez me resultaba más repugnante y evitaba su presencia como si fuera la peste. Lo que aumentó sin duda mi odio fue descubrir, al día siguiente de traerlo a casa, que también a este gato le faltaba un ojo. Esta circunstancia, sin embargo, lo hizo aún más querido para mi esposa, que, como mencioné antes, poseía en alto grado ese sentimiento de humanidad que antes había sido parte de mí y fuente de mis placeres más puros. Pero mientras mi odio por el animal crecía, su cariño por mí parecía intensificarse. Me seguía a todas partes con una persistencia difícil de describir. Si me sentaba, se acurrucaba debajo de mi silla o saltaba sobre mis rodillas, cubriéndome con sus caricias repugnantes. Si me ponía de pie, se colocaba entre mis pies y casi me hacía caer, clavaba sus garras largas y afiladas en mi ropa y trepaba hasta mi pecho. En esos momentos, aunque deseaba aplastarlo de un golpe, me contenía, en parte por el recuerdo de mi crimen anterior, pero principalmente, lo confieso, por un miedo absoluto hacia la criatura. Ese miedo no era exactamente físico, y sin embargo, no sé cómo definirlo de otra forma. Me avergüenza admitirlo, incluso ahora, encerrado como un criminal, pero el terror y el espanto que me inspiraba el animal se intensificaron por una de las fantasías más absurdas que puedan imaginarse. Mi esposa me había llamado la atención varias veces sobre la forma de la mancha blanca que tenía en el pecho. Al principio era una mancha grande pero sin forma definida. Poco a poco, de forma tan lenta que casi no lo noté, empezó a adquirir contornos precisos. Finalmente, tomó la forma clara de algo espantoso, algo monstruoso, la figura de una horca. Oh, terrible instrumento de horror y de crimen, de dolor y de muerte. Y ahora era verdaderamente desdichado, más allá de lo que cualquier humano pudiera imaginar. Un simple animal, al que había despreciado, se había convertido en el instrumento de mi castigo. Ni de día ni de noche conocí la paz. Durante el día, no me dejaba solo ni un instante, por la noche, me despertaba con su aliento cálido sobre mi rostro, y sentía su peso, esa pesadilla viviente, sobre mi pecho. Bajo esa tortura, lo poco de bueno que quedaba en mí desapareció. Mis pensamientos se volvieron oscuros, siniestros. Mi mal humor habitual se convirtió en odio hacia todas las cosas, hacia toda la humanidad. Mis arrebatos de furia eran cada vez más frecuentes, y en ellos siempre la sufrida era mi pobre esposa, la más paciente de las mujeres. Un día, me siguió al sótano mientras realizaba una tarea doméstica. El gato casi me hizo caer por las escaleras. Enloquecido por la rabia, levanté un hacha y, olvidando el miedo infantil que antes me había contenido, le lancé un golpe que lo habría matado si hubiera acertado. Pero mi esposa me detuvo el brazo. Entonces, enloquecido por esa intervención, retiré mi brazo de su agarre y le clavé el hacha en la cabeza. Cayó muerta en el acto, sin un solo gemido.
Cometido este espantoso asesinato, me puse de inmediato, y con total frialdad, a planear cómo ocultar el cuerpo. Sabía que no podía sacarlo de la casa ni de día ni de noche sin correr el riesgo de ser observado por los vecinos. Muchas ideas pasaron por mi mente. Primero pensé en cortar el cadáver en pedazos pequeños y quemarlos. Luego consideré cavar una fosa en el suelo del sótano. También pensé en lanzarlo al pozo del patio, o en meterlo en una caja como si fuera mercancía, y encargar a algún mozo que lo sacara de la casa. Finalmente, se me ocurrió lo que me pareció un plan mucho mejor que cualquiera de los anteriores: emparedarlo en el sótano, como los monjes de la Edad Media emparedaban a sus víctimas. El sótano era perfecto para esto. Las paredes estaban construidas de forma irregular y recientemente habían sido recubiertas con un revoque tosco, que la humedad aún no había dejado secar del todo. Además, una de las paredes tenía una pequeña saliente causada por una falsa chimenea, que había sido tapiada y hecha para parecer parte del resto del sótano. No tenía dudas de que podría quitar fácilmente los ladrillos de ese lugar, introducir el cadáver y volver a colocar los ladrillos sin que nadie sospechara nada. Y no me equivoqué. Con la ayuda de una barra de hierro, retiré los ladrillos sin esfuerzo. Coloqué el cuerpo cuidadosamente contra la pared interior y lo mantuve en esa posición mientras reconstruía la pared con el mayor cuidado. Conseguí yeso, cal y pelo de animal, y preparé una mezcla que no se distinguía del viejo revoque. Con esto cubrí la pared nueva. Al terminar, me sentí satisfecho, no había ni la más mínima señal de que esa parte del muro hubiera sido alterada. Recogí todos los escombros del suelo con mucho cuidado, y al ver el sótano limpio, me dije, por fin, mi trabajo no ha sido en vano. Mi siguiente paso fue buscar al gato, esa bestia que había causado tanta miseria. Finalmente había decidido matarlo. Si lo hubiera encontrado en ese momento, no hay duda de que lo habría matado. Pero parecía que el astuto animal, asustado por la violencia de mi furia anterior, se había escondido y no quería presentarse. Es imposible describir o imaginar el profundo alivio que me provocó su ausencia. No apareció durante toda la noche, y por primera vez desde que había llegado a casa, dormí profundamente. Dormí, sí, incluso con el peso del asesinato sobre mi alma. Pasaron el segundo y el tercer día, y aún no aparecía. Respiraba de nuevo como un hombre libre. El monstruo, lleno de miedo, había huido para siempre. No lo volvería a ver jamás. ¡Qué felicidad! La culpa de mi crimen apenas me molestaba. Se hicieron algunas preguntas, pero las respondí con tranquilidad. Incluso se realizó una inspección en la casa, pero por supuesto no se encontró nada. Ya sentía mi futuro asegurado. Al cuarto día del asesinato, un grupo de policías apareció inesperadamente en la casa. Comenzaron una búsqueda minuciosa del lugar. Confiando en lo bien escondido del cadáver, no sentí la menor inquietud. Los oficiales me pidieron que los acompañara. No dejaron ni un rincón sin revisar. Finalmente, por tercera o cuarta vez, bajaron al sótano. Yo no me alteré ni un poco. Mi corazón latía con calma, como el de un inocente. Recorrí el sótano de punta a punta. Crucé los brazos y caminé de un lado a otro, tranquilo. Los policías estaban completamente satisfechos y se preparaban para irse. La alegría que sentía era tan intensa que no podía contenerme. Sentía la necesidad de decir algo, aunque fuera una sola palabra, como gesto de triunfo. Quería asegurar aún más su convicción de mi inocencia. Señores, dije al fin, mientras ellos subían las escaleras, me alegra que no sospechen de mí. Les deseo buena salud y un poco más de cortesía. Por cierto, esta es una casa muy bien construida. No sabía lo que decía, hablaba por hablar, llevado por la locura del orgullo. Sí, continué, una casa muy bien hecha. Estas paredes, ya se van, caballeros. Son sólidas. Sólidas. Y en ese momento, llevado por un impulso de arrogancia absoluta,
golpeé fuertemente con el bastón que tenía en la mano justo sobre la sección del muro detrás del cual estaba enterrado el cadáver de mi esposa. Que Dios me proteja de las garras del demonio. Apenas el eco de mi golpe se apagó, una voz respondió desde dentro del muro. Era un grito, al principio ahogado y entrecortado, como el llanto de un niño, pero que pronto se transformó en un alarido largo, agudo, constante, completamente inhumano, un aullido, un chillido de horror y de triunfo. Una mezcla imposible, como si solo pudiera haber surgido del infierno, lanzado por los condenados en su agonía y por los demonios que se regocijan con la condenación. No es necesario que diga lo que pensé. Me tambaleé hasta la pared opuesta. Por un momento, los policías permanecieron inmóviles, paralizados por el terror. Luego, una docena de manos se pusieron a trabajar, derribando los ladrillos. La pared cayó. El cadáver, ya en avanzado estado de descomposición, cubierto de sangre, apareció de pie frente a ellos. Y sobre su cabeza, con la boca abierta, el único ojo encendido, sentado, estaba el horrible gato, el monstruo que me había seducido al crimen y cuya voz había delatado mi culpa. Yo mismo había emparedado a la bestia junto con el cadáver.